Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él. Si mi aliento Dios no fuera el viento. Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval. En los controles Juan Manuel. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey de la Avenida Polonia 1244. Es la Avenida Polonia, esquina Vértiz de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión tenemos los domingos, la primera reunión de 9 a 10 y media, la segunda reunión de 11 a 12 y media. Y el pastor termina con la prédica porque todo el domingo el pastor tiene una palabra y la termina por YouTube. Ustedes ponen hashtag la iglesia sos vos y allí hay una serie de prédicas. Y el domingo pasado fue Dios me hizo volver, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. También los miércoles de 20 a 21 a 30 horas, reunión de oración, todos los miércoles, reunión de oración. No hay que faltar a las reuniones, hermanos, y tampoco a las reuniones de oración. Cuando los hermanos están juntos y en armonía, Dios allí derrama de su bendición. Aunque a muchos le cueste esto, hermanos, hay muchas personas que critican a la iglesia, a la congregación. Miren, hermanos, no somos perfectos los que estamos dentro de la iglesia, de la congregación, porque si fuéramos perfectos no estaríamos ahí. Ay, el Señor Jesucristo, estaríamos con el Señor Jesucristo en el cielo, en el nombre de Jesús. Bueno, en la iglesia están todos los que tienen que estar. Dice el Señor Jesucristo, dice que oye mi voz, me sigue. Y dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, que también tengo que traer, y oirán mi voz. O sea que en el redil del Señor, en la iglesia, en la congregación, hay de todo, hermanos. Y ¿saben qué? A veces las personas critican a la iglesia, a la congregación. Sí, miren, hermanos, males hay en todos lados. En la iglesia, en todos lados. Estamos en este mundo. Con la diferencia que nosotros, los que estamos adentro de la iglesia, tenemos la oportunidad que Dios nos dio para secarnos todas esas cosas, ir perfeccionar, cada día ser un poco mejor, hermanos. Y en el camino, van a haber errores, y nos vamos a equivocar, hermanos, pero nosotros vamos camino a un lugar donde va a ser una alegría eterna, los que estamos adentro de la iglesia, de la congregación. Así de clarito les digo,
porque el que no está dentro de las congregaciones, hermano, el que no se deja guiar por el Señor Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia, el que no se deja guiar por el Señor Jesucristo, hoy se está preparando para ir a un, dolor eterno, al infierno. Satanás los quiere llevar, hermanos. ¿A quién están escuchando? ¿A quién están escuchando, hermanos? ¿Y saben por qué me pongo así? Porque me indigna que Satanás los domine y los saque de las congregaciones. Me indigna. A mí también quiso Satanás sacarme, hermanos, pero no lo logró porque estoy agarradita del Señor Jesucristo. Pero el que no esté agarrada del Señor Jesucristo y no lo va a poder lograr, hermano. Está afuera y en un dolor muy doloroso, en envidia, en egoísmo, en celo y en cualquiera, hermanos. Y me indigna que siendo hijos de Dios, teniendo ser señores de todo, y que los domine este mundo malo, hermanos. Me indigna eso. Hermanos, si ustedes no se congregan y no soportan estar dentro de las congregaciones, se van a perder, van a ir derecho al infierno. Así de clarito les hablo, hermano, Y estos son los tiempos. Miren cómo están dadas las cosas. Las personas quieren hacer como se les da la gana, como a ellos se les ocurre. No es así. O hacemos las cosas como Dios las dice, o las hacemos como Dios las dice, hermano. Así de clarito, hermano. Viene bien filosa, hermano. En el nombre de Jesús. Porque yo no quiero que se pierdan. Pero este sentir me lo puso Dios. Dios es el que quiere que no se pierdan. Gracias a todos los que están escuchando, hermanos, gracias, empezando así, como para que me escuchen, ¿no? En el nombre de Jesús, pero gloria a Dios, hermano, el que les quiere dar la mano es el Señor Jesucristo, hermano. Pueden estar comunicándose conmigo a mi celular, al 223-43-98-63-7. Hermanos, ahí pueden mandar mensajito de texto para pedir oración. Tienen la libertad, hermanos, para hablar conmigo en el nombre de Jesucristo. También pueden estar en mi Facebook, entrando con mi voz para Griselda Sandoval de Montenegro a mi Facebook. Y allí están una serie de programas, todo. Y ahí puedo salir en vivo. Ahí estoy saliendo en vivo. Hoy tenemos un problemita, pero siempre salimos en vivo en mi Facebook. Y ya muy prontito voy a estar en Instagram también. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hermanos, Dios está haciendo cosas espectaculares. Y yo lo estoy viendo, yo soy testigo de eso. Está sanando, liberando, restaurando y salvando el Señor. Y se van a perder estas cosas por los males que tienen adentro de sus corazones, hermano. Ayúdense a ustedes mismos. Se los ruego por las misericordias de Jehová. Miren, el viernes pasado tuvimos la reunión de mujeres. Fue espectacular, hermoso, hermano. Fue una barbaridad. Yo me quedé con la boca abierta. La presencia de Dios estaba, pero en carne viva, hermano. ¡Qué tremendo, Dios mío! Predicó la hermana Raquel, una hermanita que ella perdió su hijo. De 49 años, partió con el Señor para la gloria de Dios, hermanos, y tremendo. Entonces la pastora le preguntó si ella estaba en condiciones de dar la palabra en la reunión de mujeres, y ella dijo sí. Y ella habló, hermanos, y dio testimonio, y fue tremendo.
Y yo decía, Señor, ella puede estar así solamente porque vos estás con ella. El amor de Dios se vio en carne viva, hermanos. Tremendo la prédica de la hermana Raquel. O sea, yo digo, qué hermosa hermana, qué fe en Dios que tiene, en el Señor Jesucristo, hermanos, porque ella hablaba de cómo Dios la ministró en el momento en que su hijo se enfermó y fue tan rápido todo y partió con el Señor, fue todo tan rápido, fue tremendo, hermana, y yo lloraba, porque fue tremendo cuando su hijo se enfermó. Y nosotros estábamos de ayuno y oración. El pastor Marcelo y la pastora Claudia nos puso en ayuno y oración para orar 3 días, por orar y ayunar por el hijo de esta hermano. Y yo lo hice con una fe, con unas ganas, en el nombre de Jesucristo, hermano. Yo tenía tanta esperanza de que se iba a salvar. Y sí, se salvó, se fue con el Señor Jesucristo, hermano. Pero yo creí que iba a ser como Lázaro, hermano. Que iba a quedar en este mundo para seguir, ¿no? Y, hermanos, cuando partió este varón, yo lloré tanto, hermanos. Y lo que debe haber sido esa mamá, ¿no? Y entonces, cuando la hermana estaba predicando el viernes, yo decía, y lloraba yo, y la hermana predicaba y daba la palabra de Ana, en Primera de Samuel, el pedido de Ana y la oración de Ana, y cómo Ana le entregó a su hijo a Dios, se lo entregó a Elí, al sacerdote, lo dejó. Cuando lo destetó Ana, lo dejó allí. Dios mío, Señor. Y yo vivía todo eso. ¡Qué tremendo! Dios, qué fe la de la hermana Raquel. Una hermosa hermana. Fue una reunión espectacular, hermanos, para aumentar la fe de nosotros, de las mujeres. Y eso es lo que más está interesado Dios, hermanos. Por eso que hoy vine bien afiladita, hermano, en el nombre de Jesucristo, porque cuando nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, queremos lo que Dios quiere, hermanos. Y Dios no quiere que las personas se pierdan, sino que vayan a Él las personas. Y hoy todas las personas tienen la oportunidad de ir a Dios, al Señor Jesucristo. Pero eso está en nosotros, en decidir ir a Dios. Pero ya vamos a ir a la palabra, hermano, porque hay mucho. Y hoy la palabra de hoy está difícil. Hermano, me costó mucho la palabra de hoy. Pero Dios es el que nos quiere hablar y está en nosotros en decidir oír o no. Esta palabra se encuentra en Ezequiel 47:1 y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas
que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo, pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias por esta tu palabra, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todas las personas que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. Y glorifícate, Señor, en medio de nosotros con milagro, con maravilla, Señor. Ayúdanos, síguenos ayudando a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. Y ayúdanos a poner todo lo bueno, todo lo puro. En el nombre de Jesucristo, quita, Señor, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en todos los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, con milagro, con maravilla, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego por cada uno de los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. Y ayúdame a mí, Griselda Sandoval, a dar todo lo que tú tienes para darles a todos los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, con milagro, con maravilla, Señor, para que vean que hay Jesucristo en mí y sean creyentes y no incrédulos, Señor. Gracias, gracias por todo lo que nos das y gracias, Señor, por todo lo que nos vas a dar. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús, por estar conmigo, Señor. Gracias por tu misericordia. Miren, este momento es un momento de Ezequías, un profeta de Dios, uno de los grandes profetas de Dios. Ezequiel, uno de los grandes profetas de Dios. Miren, este Ezequiel habló mucho de cómo estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, lamentablemente, siempre lo dejó a Dios y adulteró y fornicó y lo despreció a Dios en montones de veces. Siempre ha hecho lo mismo. Y
Y aún hoy, las personas desprecian a Dios. Y aún personas que conocen a Dios lo desprecian y lo dejan. ¿Y saben por qué son estas lágrimas? Porque me causa mucho dolor en la condición que están las personas, siendo ignorantes, ignoran las cosas de Dios, ignoran lo que Dios quiere hacer con el ser humano y lo que ha querido hacer desde el principio, y lo desprecian y todavía se unen al mal, a Satanás, al diablo, a la mala onda. Se unen para hacer mal, para desunir, para hacer discordia, para sacar a la gente de las congregaciones, de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque si la saca de las congregaciones de la iglesia, las personas no le van a poder cortar la cabeza al enemigo, a Satanás, al diablo, a la mala onda, a las malas cosas. No lo van a poder hacer solo, hermanos. No lo van a poder hacer solos. Y miren lo que Dios le dice a Ezequiel. Perdonen, hermanos, qué llorona que soy. En el nombre de Jesús. Hermanos, pero yo sé lo que producen las lágrimas ante Dios. Y yo aprovecho, hermano, en el nombre de Jesucristo. Miren, Dios le dice a Ezequiel que se vuelva. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. O sea, que Ezequiel le dijo Dios que se volviera a la casa. Y esta casa es la casa de Dios, puerta del cielo, hermanos. O sea, el reino de Dios se acercó con el Señor Jesucristo. Está en medio de nosotros, está acá en la tierra. La casa, el reino de Dios está en la tierra. Entonces, esto lo hizo así Dios, así lo hizo Dios. Todo el que vaya al Señor Jesucristo, el que se vuelva al Señor Jesucristo, bueno, va a tener salvación. Hoy, hermanos, hoy, que tanto la gente lo necesita. Hoy, hermano, gloria a Dios, porque va a ser para el futuro. Sí, hermano, y hay promesas grandiosas, una eternidad con Dios, en lo bueno, en las cosas buenas, una eternidad con Él, hermano. Esa es la promesa para el futuro, gloria a Dios por eso. Pero para hoy, hermano, para hoy nos tenemos que volver a Dios. Y Dios lo dice en la Biblia, dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Y si las personas no se vuelven a Dios, hermanos, Dios no lo va a ayudar, porque el pecado es muy grande, hermanos. El pecado de la humanidad, de los hombres y las mujeres, hermanos, es tan grande que, mató al Señor Jesucristo. O sea, nuestros pecados llevaron a la cruz del Calvario a un inocente. Hermanos, a un inocente. O sea, nuestros pecados. Él sin pecado se hizo pecado por nosotros. O sea, que la sangre del Señor Jesucristo, hermano, está para sanar, liberar, restaurar, salvar. Sí, pero también la sangre del Señor Jesucristo, hermano. Y si no nos acercamos, no nos volvemos al Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo nos va a condenar. Porque ha sido derramada una sangre inocente, el Hijo de Dios, hermanos. Y miren esto, a veces las personas no toman en cuenta al Señor Jesucristo. Es como que no lo quieren reconocer como Dios entre nosotros, hermanos. Pero, hermanos, el ser humano tiene tanta maldad. Miren que hoy permitir
un aborto, que una madre mate a su hijo en su vientre, una sangre inocente, hermanos. Y es moneda corriente hoy en nuestro país, la Argentina. Por eso que está, miren cómo está la Argentina, hermanos. Si permitir esto es terrible, hermanos. ¿Cómo el ser humano puede permitir matar a un niño, a un bebé, a una persona inocente? Y hoy es moneda corriente, hermano, en nuestro país, la Argentina. Qué triste, hermano. Miren en qué condición está el ser humano. Y no solamente eso, miren cómo está. Los delincuentes, hermanos, no solamente van a robar, sino matan. Y con una impunidad tremenda. Y entran por una puerta y salen por la otra. Miren cómo estamos en nuestro país, la Argentina. No necesitamos ir muy lejos, hermano. No necesitamos ir al pueblo de Israel. No necesitamos, hermano, ir allá para ver la maldad del ser humano. Miren cómo están las cosas. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer, hermanos? En las marchas que se hacen, miren cómo obligan a la gente con los niños a ir a esas marchas, hermanos, por dinero. Hermanos, miren, por eso dice la Biblia, dice, raíz de los grandes males es el amor al dinero. Y miren cómo están estos virus. Miren cómo la medicina vive, se lucra con la enfermedad. ¿Y qué pueden hacer, hermanos? Díganme, a ver, ¿qué pueden hacer las personas? Miren, en Dios hay un camino, hay una salida, hermano. Pero solamente si no nos volvemos a Dios. Si lo buscamos a Dios, hermanos, y les digo así de clarito, Dios lo hizo así, lo puso como sumo sacerdote de la congregación, de la iglesia, lo puso como sumo sacerdote al Señor Jesucristo, hermanos. Dios lo hizo así, y todos tenemos que ir al Señor Jesucristo. Y si Dios no te entrega al Señor Jesucristo, hermano, bueno, estás perdido en este mundo. Estás solo, hermano. Y te vas a tener que bancar solo todos estos males de este mundo y de las personas que quieren hacer mal. Solamente de la única manera que Dios va a permitir que su Hijo te ayude es si vos te volvés a Él. Y acá Dios le dijo a Ezequiel, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar, al sur del altar. Miren esto, ¿saben lo que significa? Bueno, miren, las aguas es símbolo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el Señor Jesucristo, miren esto, es esto, miren esto, el Señor Jesucristo, cuando murió allí, cuando estaba en la cruz del Calvario, y unos soldados fueron en el nombre de Jesús. Ay, no lo anoté. Miren, cuando unos soldados fueron allí a la cruz del Calvario, porque lo iban a sacar a los cuerpos, porque bueno, se acercaba la fiesta de la Pascua y entonces iban a sacar los cuerpos allí, entonces quebraban las piernas de los muertos, ¿no? De ahí que estaban en la cruz. Pero al Señor Jesucristo no, porque ya lo vieron muerto. Entonces fue el soldado y le clavó una lanza. Y dice que allí salió sangre y
agua. Es agua, hermano. Bueno, es el Espíritu Santo. Es Jesucristo y el Espíritu Santo. Es Dios. Es Dios, el Padre y el Hijo, hermanos. ¡Wow! ¡Qué divino! El Padre y el Hijo quieren estar en nosotros, hermanos. Y para que eso suceda, tenemos que querer volvernos a Dios. Volvernos a Dios significa ir a la iglesia, congregarte, así de clarito les digo. Orar, hablar con Dios. Y no tiene que faltar el orar. Tienen que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No tiene que faltar esto, hermanos. Y así lo van a lograr. Porque, hermanos, yo antes de ir a la congregación, estuve 3 años y medio orando, hablando con Dios en mi casa. Cerrada la puerta, era Dios y yo. Dios y yo. El Padre y Dios. O sea, Dios, el Padre, Dios, yo. Estábamos juntitos allí en mi habitación, cerrada la puerta, y hablábamos. ¿Y saben lo único que me decía Dios? No me decía anda a la iglesia. Ahora yo les digo que vayan a la iglesia. Porque va a ser mejor, hermano, porque entienden más. Bueno, entonces, lo único que me decía Dios era, lee la Biblia. Porque aquí en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, está todo lo que yo necesito para tener una buena vida, para tener un camino excelente, para tener un camino de alegría. Bueno, está todo escrito aquí, hermano, todo está escrito. Entonces, después de 3 años y medio le dije al Señor, bueno, Señor, voy a ir a la iglesia. Y yo le dije, voy a ir a la iglesia católica y nada más que los domingos. Nunca fui a la iglesia católica, hermano. O sea que cuando uno lo decide, cuando uno toma la decisión, hablando con Dios en oración, hermano, cuando vos orás, por eso que hay que orar, porque con Él tomás buenas decisiones. Entonces, nunca fui a la iglesia católica, fui a la iglesia cristiano-evangélica. Y me empecé a congregar y empecé a leer la Biblia. ¡Oh! Y me encantó, hermano, me encantó ir a la iglesia, me encantó leer la palabra de Dios, lo que está escrito. ¿Y saben lo que más? Bueno, la primera palabra que Dios me selló en mi corazón, en mi mente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, querido, y esto es lo que más le cuesta a todas las personas, hermanos. Creen amarse a sí mismos, pero tienen tanto egoísmo, hermano, que se aman con tanto egoísmo que ni siquiera... Y eso no es amarse. Así las personas de este mundo, y creen amarse, y tienen tanta mentira, y se aman con mentira y con engaño, se engañan a sí mismos, y dicen amarse, porque si se amaran, hermano, se harían bien, no mal, o no, o sea, sería una lógica. Pero parece que la lógica, las personas, lamentablemente, porque están sin Dios, hermano, porque no no se vuelven a Dios. Entonces están en cualquiera, por eso están en dolor, en angustia, y de alegría brilla por su ausencia. ¿Quieren eso para sus vidas? Bueno, crúcense de brazos y sigan así como están. Hermanos, se los ruego por la misericordia de Jehová, que si quieren algo mejor, vuélvanse a Dios, vuélvanse a la casa, como dice le dijo Dios a Ezequiel, le dijo, me hizo volver, o sea, Dios a mí me hizo volver también a la casa, a su casa. Él me hizo volver a Él, hermanos. O sea, yo estoy segura que Dios me puso en mi corazón que me volviera a Él en oración. Fue la mejor decisión que tomé, hermanos, de volverme a Dios
y orar. Fue la mejor decisión que tomé. Y es lo mejor que hoy es mi arma más segura, hermano, que tengo. Es la oración. Vino una persona con problemas, hermanos. Vino a mi casa y me dice, Griselda, ¿me orás? Y salió. Y hermanos, o sea que él estaba sintiendo cosas feas adentro de su corazón. Cosas muy feas. Estaba re perturbado, hermanos, o sea, pero no tenía nada físicamente. Pero él sabía que si yo lo oraba, iba a ser diferente. Y fue a mi casa, hermano. Y, ay, Señor Jesucristo, porque yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la esposa del Señor Jesucristo, hermano. Y la esposa del Señor Jesucristo, ¿qué creen que tiene? O sea que los que estamos en la iglesia, los que nos congregamos, los que tenemos al Señor Jesucristo como cabeza, bueno, somos la esposa, hermanos. Entonces este varón lo oré, hermano, bueno, sí, te oro. Y estaba mi esposo también, y gloria a Dios, porque vinimos los dos con mi esposo se levantó, porque sabe mi esposo que tiene, cuando yo voy a orar a un varón, tiene que estar él. En el nombre de Jesucristo, bueno, y ahí nos pusimos a orar, hermano, y el varón se fue, chao Griselda, y se fue feliz de la vida, con alegría, hermanos. Hermanos, ¿quién no quiere eso? O sea, este varón me fue a buscar a mí, pero porque todavía no ha aprendido a hacer él la oración, hermanos. A veces no necesitamos ir a las personas, pero como no entendemos, como no nos preocupamos, hermanos, y no nos ocupamos de Dios, entonces estamos así, medios entre allá y acá, entre en este mundo y el reino de Dios. Hay que entren y que no entran. En el nombre de Jesucristo, hermano, acá tenemos que entrar al reino de Dios. Está acá en la tierra, hermano, y acá podemos entrar. Y se están perdiendo esas cosas, mucha gente se está perdiendo muchas cosas, hermano, en el nombre de Jesucristo. Entonces, hoy, hermanos, Dios quiere que nos volvamos a Él, que entremos a la casa, y allí va a haber agua, esa agua que limpia, hermano. Nosotros somos un vaso de agua sucia, y que cuanto más agua limpia, cuanto más agua del Espíritu Santo, cuanto más el Espíritu Santo viene a nosotros, le permitimos que entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y se va a ir rebalsando. Por inercia, la cosa mala va a ir saliendo. Hay cosas que no quieren salir, hermano, que están tienen mucha raíz. Bueno, esa sí o sí tenemos que, en el nombre de Jesucristo, sacarlas de ahí, y dale. Y tengan mucho cuidado, porque, hermanos, yo no sé cuánto ayuno hice y oración para sacarme el egoísmo. Y hermanos, y hace unos años, o sea, me entró tanto el egoísmo adentro mío que hasta me había olvidado de oír la voz del Señor Jesucristo. O sea, no lo oía al Señor Jesucristo, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque este mundo está mal en este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado de no contagiarnos. Por eso, miren, hermano, miren, cuando Dios le hablaba a Ezequías y le decía que hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, bueno, ahí salía el agua. Y saben que el lado derecho está el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, hermano, está a la derecha del altar, o sea, del trono de Dios. Está a la derecha el Señor Jesucristo, está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, por los que creemos en Él, solamente por los que creemos en Él, hermano. Por eso que hoy la iglesia, nosotros, la esposa del Señor Jesucristo, tenemos que ir a buscar las almas para que crean en el Señor Jesucristo.
y que el Señor Jesucristo también ruegue por ellos, en el nombre de Jesucristo. Miren, entonces salía el agua, pero como río, hermanos, salía de allí del altar. Eso es lo que sucede en la iglesia, en la congregación. Y allí está el Señor Jesucristo, hermano, como cabeza. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero también hay sacerdotes, hermanos. Allí están los pastores y que se dejan guiar por Él también. Y bueno, y también hay pastores que no se van a dejar guiar por el Señor Jesucristo. Por eso Ezequiel también habla de esos pastores, hermanos. Pero bueno, son las ovejas que tienen que traer al redil del Señor Jesucristo, que no son de su redil, hermanos, porque no oyen la voz del Señor Jesucristo. Las ovejas del Señor Jesucristo oyen la voz y lo siguen. Esto de seguir quiere decir que hacen la voluntad de Jesucristo, no la voluntad del pastor. Porque el pastor debe de hacer la voluntad de Jesucristo. Si el pastor no hace la voluntad de Jesucristo, y mejor no lo escuchen, hermano. Por eso que tienen que tener comunión con Jesucristo. Porque así van a saber si lo que dice el pastor es voluntad de Jesucristo. Miren, hermano, a veces las personas me dicen: Griselda, vos, ¿cómo diría? Vos, ¿cómo diría? Vos bajás a los pastores, vos minimizás a los pastores. Mentira. Eso es lo que te quiere hacer creer Satanás, hermano. La mentira que vos tenés en tu corazón, en tu mente, es lo que quiere hacer eso. Yo no, hermano. O sea que si vos, tu pastor, escucha al Señor Jesucristo, hermanos, tenés, Dios no se anda con chiquitas, hermano. En mi vida, los pastores que a mí me ministran son de lo mejor, hermano, porque escuchan al Señor Jesucristo, hermano. Si no, yo no les podría estar hablando a ustedes de esta palabra, hermano. Porque yo escucho a mis pastores. Y siempre lo hice, hermano. O sea, hace 22 años que estoy en la iglesia, que me congrego. Y hace 22 años que tengo palabra de la Biblia. Y hace 22 años Dios, el Padre, me llevó a la iglesia. Yo me congregué en la iglesia cristiana evangélica, hermano. Hermanos, yo soy enseñada, tengo de lo mejor, hermanos. Entonces, de ninguna manera, y siempre tuve el respeto de escuchar a los pastores, hermano. Y muchas veces estuve enojada con mis pastores, hermanos. Pero yo fui y hablé con Dios, con el Señor Jesucristo, y Él me hizo entender, hermanos. Y además me hizo entender para poderle dar la mano a mis pastores, hermanos. Porque es el deber de nosotros de orar por nuestros pastores. Es el deber. O sea que cuando nosotros estamos con el Señor Jesucristo, y Él tiene un orden, y nosotros nos sujetamos a ese orden, y lo hacemos las cosas como Dios lo dice, no como a nosotros se nos ocurre, hermano. Yo no falto a la iglesia, hermanos. Yo voy a todas las reuniones. O sea que yo puedo hablar porque tengo un camino hecho con el Señor Jesucristo. O sea, yo no nací ayer, hermanos.
Y les puedo asegurar que a mí me gustaba mucho ser niñita espiritual. Me gusta, hermano. ¿A quién no? A mí me encanta ser niñita espiritual. Pero como miren esto, miren Ezequiel. Dice en Ezequiel 47:2 dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Bueno, ese hombre es Jesucristo, esa agua es el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, el Espíritu Santo y el hombre, Ezequiel, entraron al agua, hermano, por los tobillos. Y allí empezó un camino precioso para Ezequiel. Hermano, aprender del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hoy hacer, ir caminando con Él. Y muchas veces, mucha gente se queda ahí y no sigue con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se va a detener, hermanos. Así de clarito les digo, no se va a detener, hermanos. Entonces nosotros tenemos que seguirlo a Él, porque no se va a detener. Entonces, si nosotros lo seguimos a Él y vamos a ir entrando en el río, hermano, y después vamos a tener que nadar, y vamos a tener que aprender a nadar, porque si no nos vamos a ahogar. Y muchos, lamentablemente, se van a ahogar. Pero ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció,
amo, Jesús, te amo, Señor, y cómo me gusta decirte que te amo. Gracias, Jesús, por haber venido a mi vida, en el nombre de Jesús. Y vino a la vida de toda la humanidad, hermanos, pero está en nosotros en decidir ir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en la iglesia, es la cabeza de la iglesia, de la congregación. Si ustedes no se congregan, es como que le están diciendo a Dios que no les interesa Jesucristo. Hermanos, o sea que nadie va a ir al Señor Jesucristo si Dios el Padre no se lo da. Entonces, tengan cuidado, hermanos, que Dios no les dé al Señor Jesucristo. Tengan mucho cuidado. Y ahora se acerca la venida, se acerca la venida del Señor Jesucristo. Y 7 días antes de que venga el Señor Jesucristo, que la iglesia sea levantada, 7 días antes, Dios el Padre va a dejar de dar al Señor Jesucristo, porque Él es la puerta. La va a cerrar, acá en la tierra. Entonces tengan mucho cuidado de que estén acá en la tierra sin el Señor Jesucristo y de que Dios no le quiera dar el Señor Jesucristo. Tengan mucho cuidado de eso, hermanos. O sea que yo estoy segura de que Dios todavía quiere ir y va a las personas y las ayuda. En Ezequiel 34, Ezequiel también, este profeta también dice, Dios le dice por medio de este profeta, dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré el día del nublado. O sea que estamos en tiempos malísimos, muy malos, hermanos. Y Dios me fue a buscar a mí. Y Él no hace acepción de personas. También los está buscando a ustedes, a todos los que están escuchando. De esta manera, hermanos. O sea que me preparó a mí para esto, para que ustedes escuchen hablar de Él, para que vean el testimonio que yo tengo de Él, de Dios, hermanos. Porque este programa de radio, Mi Voz para Jesús, da testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si Dios lo ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en la vida de ustedes. Hermanos, si aún hoy sigue sanando, liberando, restaurando y salvando, cambiando el lamento en baile aún hoy, hermanos. Lo está haciendo Dios. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a quedar en el dolor, en la angustia, en la mentira, en el engaño y de ahí por delante se van a quedar en eso? Porque alguien le dijo que había en la iglesia un mentiroso, que había en la iglesia un engañador, que había en la iglesia un ladrón. Miren, el Señor Jesucristo llamó a los 12 y dentro de los 12 había un diablo. Y nosotros nos vamos a andar fijando. Ay, en el nombre de Jesucristo, hermano. O sea, que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y a aprender de Jesucristo, ¿no? Por medio de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia, y vamos a saber estas cosas, que en la iglesia, o en cualquier lado, hermano. Ustedes se tienen que preparar. Hermanos, no pueden vivir en una burbuja. ¿Qué se creen? ¿Que van a ir a la iglesia y va a estar todo así color de rosa? ¿Para qué? ¿Para que después cuando salgan de ahí vayan a este mundo y este mundo los devore? Hermanos, es para eso. Dios nos quiere enseñar, el Señor Jesucristo nos enseña, o sea, lo que hay en este mundo. Y entonces para que nos podamos defender. Hermanos, miren a Ezequiel. Dice en Ezequiel 47:3, dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, hermanos. O sea que si no van al Señor Jesucristo y no van a tener un ayudador, el Espíritu Santo es Dios. O sea que el Padre y el Hijo tienen que estar en ustedes. Todas estas cosas las tenemos que ir entendiendo, hermanos. Miren lo que le dijo Jesús. Jesús a la samaritana. A Juan 4:13 dice: respondió Jesús y le dijo:
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, esto es cuando la samaritana fue a sacar agua de allí, Jesús le dijo, dame de beber. Y entonces ahí le dice Jesús, le dijo, si yo te doy del agua que yo tengo, de Jesús, del agua que Jesús tiene, no vas a tener sed jamás. ¿Saben lo que significa el agua? Hermano, necesitamos, la humanidad necesita del agua. Los cultivos, los animales necesitan beber. Si no bebemos agua, hermano, nos morimos. Así de claro. También necesitamos comer y bueno, pero hermano, y Jesucristo es verdadera comida y verdadera bebida. O sea que cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, sabemos de la necesidad del agua que necesitamos beber. O sea, entendemos que nos tenemos que congregar para que el Señor Jesucristo nos dé de esa agua, o sea, nos bautice con el Espíritu Santo. Y también entendemos que debemos de tomar la Santa Cena, porque esa es verdadera comida y verdadera bebida. La Santa Cena, la sangre y la carne, hermano, es verdadera comida y verdadera bebida. Entonces, cuando vamos caminando, vamos entendiendo todas estas cosas con el Señor Jesucristo. Ezequiel entró con el hombre, entró al río. Jesucristo nunca nos va a dejar. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Va a entrar con nosotros si le permitimos entrar con nosotros. Entonces, miren, Ezequiel aquí estaba hasta los tobillos el agua. Ahí cuando sos niñitos, te revolcás en el agua, hermano. Como cuando vas al mar. El pastor hablaba de eso el domingo en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y es un deleite. Ay, sí, porque ahí cuando uno va entrando, hermanos, sos un niñito. Ay, todo te parece lindo. Ay, todo te parece hermoso. Y entonces comes la bebida y la comida que te está dando el Señor con agrado. Ay, todo te gusta. Todo, ay, divino. Y hermanos, entonces cuando el Señor, miren en el 4 le dice a Ezequiel, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ay, ay. Si ustedes van al mar, hermano, si yo voy al mar, me quedo en la orillita, ¿no? Como los niñitos, porque no me gusta. Hermano, para mí es muy violento, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Y para colmo, en lo espiritual, me pasa lo mismo. En el nombre de Jesucristo, hermano, no quiero saber nada con salir de ser niñito. Entonces, cuando habían cosas, cuando yo iba entrando, ¿no? Con el Señor lo iba siguiendo, y entonces habían cosas que no me gustaba, y yo le decía al Señor, ¡ay, Señor, esto no me gusta, esto no me gusta! ¡Ay, no me quería meter al mar! En el nombre de Jesucristo. Hermanos, y el Señor, ¿saben lo que decía? ¿Te podés ir? Hermanos, así de clarito, hermano, y con palabras de la Biblia, te podés ir. Me lo hablaba así de clarito, y no saben cómo me dolía. ¿Saben por qué? Porque era un niñito, hermano, y no me gustaban las cosas. Entonces Dios me hacía entender, el Señor Jesucristo me hacía entender que tenía que perdonar, que tenía que amar. Y hermanos, y todo eso cuesta, a todo el mundo nos cuesta, hermano. Pero a mí me gustaba más el Señor Jesucristo que todas esas cosas.
Entonces le decía al Señor, bueno, Señor, ayúdame, porque si no a este lo voy a surtir. Y así de clarito, hermano, Yo le decía, ayúdame vos. Y el Señor siempre me ayudó, hermano, a entender, a amar, a perdonar. Siempre me agarré del Señor así con dientes y uñas, hermanos. Con dientes y uñas me agarré del Señor. Hermanos, entonces, miren cómo a este hermano, a Ezequiel, dice, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ay, yo no sabía nadar, hermano, de verdad. Después de grande, como a los 50 años aprendí a nadar. Ay, el nombre de Jesús. Yo no sé, pero todas las cosas con el Señor Jesucristo se van haciendo todas las cosas más fáciles, hermano. Él hace más ligera la carga. Hermanos, hermanos, y llegó un momento, de verdad que tenía que nadar sola. Llegó un momento que no escuché la voz del Señor Jesucristo. Y fue terrible, hermano, para mi vida. Y tenía cáncer. Entonces, y no estaba escuchando la voz del Señor Jesucristo. Y entonces tuve que decidir yo, hermanos. O aprendí a nadar o aprendí a nadar. La doctora me dijo, Griselda, mejor sacate las tiroides. Y vino una palabra, yo no la escuché del Señor Jesucristo, no la escuché de ningún pastor. No, me vino a mi mente. Fue Dios. Hermanos, porque la palabra es espíritu y es vida. Vieron que va a correr agua, río de agua viva dentro de nuestro interior. Y vino la palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Y ahí tomé la decisión. Yo dije, yo me saco las tiroides. No fue que el Señor me dijo, sacate las tiroides porque vas a tener, vas a morir. No. Me dijo, yo escuché esa palabra y decidí yo, hermano, ir por la palabra. O nadar en la palabra, hermano. El Señor me había ayudado, me había dado la mano, todo. Pero llega un momento en que el Señor te da la palabra y si vos querés, nadá, y si no, miren, si yo no hubiese nadado por esa palabra, hermano, si no me hubiese sacado las tiroides y hubiese estado contaminada de cáncer, igual hizo metástasis el cáncer, hermano, casi llego tarde. Miren lo peligroso que es no oír la voz del Señor Jesucristo. Es re peligroso. Por eso que tenemos que aprender de Él y ser llevados, hermano, y meternos al río de la palabra. La palabra, lo que está escrito en la Biblia, ese es el río, hermano. Eso es la verdad. Eso es el camino. En la palabra, el espíritu de la palabra, hermanos. El espíritu es el agua viva, lo que nosotros necesitamos. Esto es cuando nosotros empezamos a caminar por la palabra, hermano, que no es fácil, yo lo sé, hermano, pero con el Señor Jesucristo Él hace más ligera la carga si oímos su voz, hermanos. Y si no, los va a devorar este mundo, se van a ahogar, hermanos, todas estas cosas malas lo van a ahogar. Se van a ahogar, hermanos, si ustedes no aprenden a nadar en este río de Dios. Si no aprendemos todas estas cosas, hermanos. Miren, Ezequiel, Dios le dice ahí mismo, le dice, ¿viste lo que sucedió? Ahí mismo le va diciendo, en esa misma palabra, le va diciendo, ¿viste lo que sucedió? Eso es para que vos no te olvides. Para que no te olvides.
No te olvides de la voz del Señor Jesucristo. No te olvides de la voz de Dios. No te olvides de la palabra. Que esta palabra tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los días, hermanos, todos los días. Gracias a Dios, yo tengo hermanos que me mandan la palabra, todos los días me mandan un devocional, una palabra, siempre me mandan todos los días unas cositas cortitas, unos escritos cortitos, todos los días, hermanos, tengo una palabra. Yo sé que es guiada por Dios para mi vida, pero eso lo tenemos que hacer, si no, no se puede, hermanos, no se puede. Si ustedes no escudriñan la palabra, lo que está escrito en la Biblia, y hermanos, se van a perder en estos tiempos tan difíciles. Ahora sí, vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame
Jesús, te amo, Señor, y cómo me gusta decirte que te amo. Te amo, Señor Jesús. Miren, hermanos, cuando ustedes se vuelven a Dios, Dios le cambia su lamento en baile, es así de cierto. Hermanos, empiezan a tener tanta alegría de adentro de sus corazones, a brotar, hermano, la alegría. ¡Qué divino, hermano! Y aunque a veces están en dolor, en enfermedad, y a veces hasta ustedes mismos se admiran. ¿Cómo puedo estar así? Yo la miraba a la hermana el viernes en la reunión de mujeres. ¡Oh, qué terrible, hermano! Yo lloraba. No saben cómo lloraba. ¡Qué tremendo! Y veía a la hermana, hermanos, y el amor que tenía ella. Y con qué libertad estaba predicándonos a nosotros, hermanos. Yo estoy segura que ella nos inyectó fe, nos aumentó la fe, hermano. O sea que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo le dijo, no les habló ahí, pero yo creo que el Señor Jesucristo, de esta manera, cuando nosotros nos congregamos, estamos los hermanos juntos y en armonía, allí nos inyecta para que la fe de nosotros siga creciendo en Él, en Dios, en el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, para que estemos juntos los hermanos y en armonía, para que unos a otros nos cuidemos y nos amemos unos a los otros, hermanos. Y cuando uno se duele, ayudarlo, darle la mano, también nos dolemos nosotros, hermanos. Y cuando uno tiene alegría, y también nos alegramos nosotros, hermanos, porque allí con la hermana Raquel predicando, hermano, teníamos toda, nos dio, toda, porque, hermanos, yo lloraba por lo que hablaba de su hijo, ¿no? Y de que su hijo había partido con el Señor. Pero yo lloraba por eso y tenía una alegría porque la veía a ella predicando con tanta libertad. Hermanos, ella no se quebró. Hermanos, era una... Vos la mirabas y lloraba yo y la hermana, ella predicaba y hablaba y nos animaba a nosotros. Y vos decías, entonces tenías unas cosas desencontradas, una cosa dentro de tu corazón te producía. ¡Qué terrible! Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Para nosotros, Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y eso lo prepara Jesucristo, hermanos. Hermanos, la hermana predicó, habló y nos animaba a nosotros. Terrible, Dios mío. Y yo digo, Señor, gracias, porque lo necesitaba, hermano. Uy, esa inyección la necesitaba. O sea, nosotros vamos caminando, hermanos, y vamos nadando, sí, en este río de Dios, y hay momentos en que nos cansamos, pero también el descanso nos da Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Por eso que te tenés que congregar todas las veces que sean necesario. Te tenés que congregar. Porque Dios va a tener algo preparado con la palabra, con lo que está escrito en la Biblia, algo preparado para vos. Y muchas veces vas a ir a la iglesia y vas a decir, ¡ay, mira! Era lo que yo necesitaba. Y lo vas a decir porque Dios sabe lo que necesitas. Y Jesucristo, para eso lo puso Dios. Por medio del Señor Jesucristo iba a haber sanidad, liberación, restauración y salvación. Y todavía el Señor Jesucristo dice que mayores cosas van a hacer ustedes.
Esas mayores cosas están adentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente. Nosotros, a esas raíces de amargura, a esas raíces de odio, de rencor, de envidia, esas son raíces adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de egoísmo. Todo eso nosotros mismos lo vamos a sacar, lo vamos a echar fuera. Pero Jesucristo hace eso. Tenemos que aprender de Él. Él es el sumo sacerdote de la iglesia, hermanos. El espíritu de la palabra es el que da vida. O sea, Jesucristo, la palabra, es la palabra hecha carne, Jesucristo, hermano. Entonces Él nos va a enseñar a que la palabra, lo que está escrito, se haga carne en nosotros. Eso es lo difícil, hermano. Ya este templo ya no es hecho de mano de hombre. No, sino que tenemos que ser una nueva criatura. Este templo tiene que ser hecho por mano de Dios. Hermanos, la nueva criatura tiene que ser hecha por el Señor Jesucristo. Él nos hace una nueva criatura. El Verbo se hizo carne. Él nos enseña a nosotros a que la palabra, el Verbo, se haga carne en nosotros. Y va a doler, hermanos, sí, va a doler. Pero se van a gozar, hermanos, juntamente con Jesucristo. Miren lo que dice esta palabra. Dice, en Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amén. ¡Qué palabra! Esta es palabra de Dios, hermano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, hermano, que acá los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, todos, hermanos, sí, son especiales. Somos, el pueblo de Dios. Pero hay uno que es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, hermano. Es la piedra del ángulo. Por eso tenemos que ir a Él. Y entonces todos vamos a estar encastrados bien si vamos a Jesucristo. Nos vamos a equivocar si primeramente ponemos al pastor, a los evangelistas, al profeta. Mirá, si vamos a poner a Ezequiel primero acá, hermano. No, hermano, a los profetas. Si vamos a poner a los profetas primero, vamos errando de acá para allá, hermano. Sino que tenemos que poner primero, como cabeza del ángulo,
al Señor Jesucristo. Y de ahí vamos todos, hermano. Todos somos la familia de Cristo. Es más, eso es lo que quiere Dios. Hermanos, y al arca va a entrar la familia de Cristo. Una sola familia va a entrar ahí. Hermanos, y el arca cuando sea levantada, y va a haber una sola familia. Hermanos, y el arca, cuando Dios cierre la puerta, va a haber adentro del arca, va a estar acá en la tierra una familia. Y afuera va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y los hijos del reino estarán fuera. Se los ruego por la misericordia de Jehová que se acerquen al Señor Jesucristo, hermano, y que entiendan, mediten bien en la palabra, oren, hablen con Dios, déjense guiar por Dios, agárrense de la mano de Dios. Y aunque es difícil, hermano, pero Jesucristo hace más ligera la carga. Hermanos, y Él no nos va a dejar, Él va a entrar con nosotros. En todas va a entrar, en cuando tengan que pedir perdón, cuando tengan que amar al enemigo, hermano, cuando, o sea, que cuando hayan cosas difíciles que hacer, y el Señor va a entrar con nosotros, va a estar con nosotros y se va a hacer ver, hermanos. El Señor se va a hacer ver, lo hizo conmigo, y yo soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes también. Ahora vamos a ir a orar. Hermanos, en el nombre de Jesucristo vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, y glorifícate en medio de nosotros con milagros, con maravillas, Señor. Sí, sanando, liberando, restaurando, salvando, Señor, para que vean, Señor, que hay Jesucristo en nosotros y sean creyentes y no incrédulos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, síguenos ayudando a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro, toda enfermedad, todo mal, y adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, síguenos ayudando a poner todo lo bueno, todo lo puro. En el nombre de Jesucristo, Señor, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. Te rogamos, Señor, sigue dándonos la mano, Señor, y sácanos a tu luz admirable, Señor. Sí, Señor, llévanos, Señor, a aquel lugar, Señor, donde tú estás, Señor. Llévanos a la iglesia, Señor. Llévanos a la congregación de los santos, Señor. Llévanos, Señor, ahí es donde tú estás como cabeza de la iglesia. Síguenos ayudando a estudiar la Biblia, a aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Síguenos ayudando, Señor, a volvernos a ti de todo corazón. Síguenos ayudando a hacer tu voluntad. Ábrenos el entendimiento. Síguenos ayudando a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros. En el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, danos una. Señor, llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor. Te necesitamos cada día, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr. Manda fuego ahora, Jehová, Dios de Elías, y quema todo mal. Protégenos, Señor, con tu escudo, para que ninguna enfermedad, ninguna peste, ningún virus, ningún mal, ningún espíritu contrario al tuyo nos toque, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, quita todo espíritu inmundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos, Señor, y guárdanos de todo mal. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, apártate de mí, Satanás. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo,
Apártate, Satanás, de cada uno de los oyentes, de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, apártate de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesucristo, perdonamos a todas las personas que nos hacen mal y las amamos. En el nombre de Jesucristo, perdonamos a todos nuestros hermanos y los amamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego, te pido perdón por los pecados de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Perdona nuestros pecados y gracias, Señor, porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y de ahí por delante. Gracias, gracias, gracias por tu misericordia y te ruego, manda legiones de ángeles alrededor de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de toda nuestra familia, de toda nuestra gente, de todas nuestras cosas, Señor, de toda nuestra casa, Señor. Sí, Señor, manda legiones de ángeles alrededor de nosotros para que nos guarden de toda persona mala, de todo espíritu malo que nos quiera robar, matar, destruir, enfermar, meter a la cárcel. Guárdanos en todo tiempo y en todos nuestros caminos de todo mal. Y gracias, Señor, gracias porque apartaste tu ira de nosotros, gracias porque apartaste tu enojo de nosotros, gracias porque nos sanaste, nos liberaste, nos restauraste, nos salvaste, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, y te ruego en el nombre de Jesucristo, reprende por nosotros al devorador, al destructor, al acusador, al ladrón, a la miseria, a la muerte, a la enfermedad, al cáncer, sí, a la artrosis, artritis, reuma. Y de ahí por delante, Señor, reprende al odio, al rencor, a la envidia, al egoísmo, a la mentira, al engaño, a la soberbia, al amor al dinero. Y de ahí por delante, Señor, reprende, pero de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesucristo sigue siendo maestro y amigo de nosotros. En el nombre de Jesucristo síguenos ayudando a tomar buenas decisiones, Señor. En el nombre de Jesucristo síguenos ayudando con la voz del enemigo. Ayuda a nuestra incredulidad, sepulta nuestras iniquidades y echa a lo profundo del mar nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, Señor, síguenos ayudando a usar tu nombre para echar fuera todos malos pensamientos, toda obra de maldad, toda enfermedad, todo mal de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesucristo, síguenos ayudando, Señor, a andar por tu camino. En el nombre de Jesucristo, sigue dándonos sabiduría para guiar a tu pueblo hacia ti, para que te amemos, te creamos y confiemos y no dudemos. A nosotros nos conviene hacer tu voluntad, Señor. Ábrenos el entendimiento, síguenos ayudando a cuidar de esta grande salvación, a limpiarnos más y más. Límpianos más y más y que no falte la fe en la prueba, la lucha, la aflicción. Aumentanos la fe en ti, aumentanos la fe en Jesucristo. Jesús, Hijo de David, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre cada uno de los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, de nuestra gente, y viviremos porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias por todo lo que nos vas a dar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas todo tipo de mal, todo tipo de enfermedad, de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y no te poses en ninguno de los que están en este lugar, no te poses en ninguno de los míos. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo. Todo espíritu de incredulidad, de duda, de enfermedad, te ato y te echo fuera al fondo del abismo y nunca más vuelvas a nosotros. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo,
nunca más vuelvas a los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. En el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, gracias, gracias a todos los que están escuchando. Gracias. Ay, me saqué los lentes. Y en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermano. Los amo, hermano. Los amo a todos los que están escuchando. Quien les habla, Griselda Sandoval, los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. En este programa de Radio Mi Voz para Jesús, que va los lunes a las 8:30 de la mañana y los jueves a las 9 de la mañana. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo hasta el lunes.